datos agrupados, ¿está bien? Es muy diferente ver la media y desviación estándar de solo datos, como ya habíamos visto, un conjunto de datos, que de datos agrupados. Es muy diferente. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Por ejemplo, en la mayoría de los casos, las medidas de ubicación que hemos visto como la media y las medidas de dispersión, como hemos visto como la desviación estándar, se determinan usando o utilizando valores individuales, ¿verdad? Sin embargo, algunas veces solo se cuenta con la distribución de frecuencias, o sea, con rangos, y se desea calcular la media o la desviación estándar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo podemos sacar de este agrupamiento de datos y de estos intervalos de datos? Bueno, primero vamos a ver el concepto de media aritmética. Para aproximar esta media aritmética de datos organizados, estamos aproximando, ¿está bien? No estamos siendo a un valor exacto. Para aproximar la media aritmética de datos organizados en una distribución de frecuencias, vamos a comenzar suponiendo que las observaciones en cada clase se representan a través del punto medio de la clase. Es fundamental, el punto medio de la clase nos va a ayudar mucho. La media de una muestra de datos organizados en una distribución de frecuencias se va a calcular de la siguiente manera. La fórmula está ahí. La X con una barrita va a designar la media muestral. La M es el punto medio de la clase. De cada clase hay un punto medio. Ese M mayúscula eso va a designar. F minúscula es la frecuencia de cada clase. F por M es la multiplicación, ¿no? De la frecuencia de cada clase por el punto medio de cada clase. El signo sumatorio significa que debemos sumar todas las multiplicaciones, la suma de todos los productos, y n minúscula es el número total de frecuencias. ¿Está bien? Con esta fórmula vamos a calcular la media aritmética de datos agrupados. Bien. Dice, los cálculos de la media aritmética de datos agrupados en una distribución de frecuencias que aparecen enseguida se basan en los datos de las ganancias de Upperwood Auto Group. Se construyó una distribución de frecuencias de precios de venta de vehículos con todo esto. La información se encuentra abajo. Determine la ganancia media aritmética por vehículo. Bien, como podemos ver aquí me están dando una tablita donde tenemos intervalos. Entonces nos piden sacar la media aritmética de todo esto en este ejemplo. Eso es lo que vamos a realizar. Bien, nos vamos acá y aquí está el ejercicio, vuelve a repetirse. Vamos a empezar a anotar para resolver este ejercicio. Bien, lo primero es anotar en columnas todos los datos. El primer dato que vamos a anotar, por ejemplo, acá, es la ganancia. ¿Está bien? Vamos a anotar la ganancia. ¿Cuáles son los datos de la ganancia? La primera dice que va de 200 a 600. Todo está en dólares. La segunda va de 600 a 1000. Entonces la siguiente va de 1000 a 1400. Como siempre, la característica de estos intervalos es que todos tienen el mismo ancho, el ancho de clase. El ancho de clase, si se dan cuenta, es de 400. Entonces vamos a ir cada clase de 400 en 400, ¿verdad? Vamos anotando todas las clases, 1800 a 2200, 2200 a 2600, 2600 a 3000. Y por último, el último intervalo será de 3000, perdón, sí, estamos bien, de 3000 a 3400. Bien, ya tenemos esas ganancias anchos de clase. A su lado vamos a copiar también las frecuencias. Esto también nos va a convenir anotar estas frecuencias. Entonces, las frecuencias van a ser, de la primera es 8, 11, 23. Vamos a anotar 8, 11, 23, 38, 45, 32, 19 y por último 4. Estas frecuencias se las simboliza con una letra F minúscula, ¿verdad? Esas son las frecuencias. Entonces, ahora, para sacar lo que es la media, lo primero es a un lado calcular el punto medio. ¿Está bien? El punto medio. Entonces, aquí voy a calcular el punto medio de todas las
clases, el punto medio. ¿Está bien? Vamos a simbolizar con ese punto medio, es la M mayúscula. De 200 a 600, su punto medio será 400, ¿verdad? De 600 a 1000 será 800. De 1000 a 1400, 1200. De 1400 a 1800, 1600. De 1800 a 2200, 2000. Así sucesivamente, 2400, 2800 y por último 3200. Esos son los puntos medios de todos los intervalos. Bien, ahora según la fórmula que hemos sacado de media aritmética era multiplicar la frecuencia por el punto medio. Entonces tendría que multiplicar frecuencias por punto medio. ¿Está bien? De cada uno. Eso es lo que voy a hacer en la siguiente columna. ¿Está bien? Vamos, empezaremos. Aquí vamos a multiplicar frecuencias por punto medio, F por M. Empezamos a multiplicar primero. Sería 8 por 400. Si multiplicamos 8 por 400, eso nos va a dar 3200. Siguiente, multiplicamos 11 por 800. 11 por 800, 8800. Siguiente, 23 por 1200. 23 por 1200, 27600. Siguiente, 38 por 1600. 38 por 1600, 60800. Siguiente, 45 por 2000. 45 por 2000 nos sale 90,000. Siguiente, 32 por 2400. 32 por 2400, 76,800. Siguiente, 19 por 2800. 19 por 2800, 53,200. Y por último, 4 por 3200. 4 por 3200, 12,800. Bien, teniendo en cuenta ya todo esto, lo que se hace, la fórmula decía la sumatoria. Aquí voy a anotar la fórmula para que podamos ver. La fórmula de la media nos decía que es la sumatoria de todas las multiplicaciones de la frecuencia por el punto medio de la clase dividido entre el número total de frecuencias. Entonces, como he multiplicado ya F por M, es la sumatoria, entonces tengo que sumar todo. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que debo hacer es sumar todos. Entonces necesito la suma de toda esta columna, de todas estas multiplicaciones. Bien, si sumamos todo esto me va a dar, vamos sumando, me dará 333,200 dólares. Esa es la suma de todo. Eso es lo que ha salido ahí. Esto es importante porque me va a ayudar a resolver el problema. Esta parte, 333,200. Reemplazo en la fórmula. Voy a tener la media, será la sumatoria de las frecuencias por el punto medio había sido 333,200 dividido entre el número total de frecuencias. ¿Cuánto es el número total de frecuencias? La suma de todas las frecuencias también. Aquí puedo sumar todas las frecuencias, ¿verdad? Aquí están. 8 más 11 más 23 más 38 más 45 más 32 más 19 más 4. La suma de todas las frecuencias son 180. Eso también me ayuda. Ese es el número total de frecuencias. Y eso anoto aquí. Dividido entre 180. La media será 333,200 dividido entre 180. Sale 1,851,11 dólares. Y esa es la respuesta. ¿Está bien? Esa es la media que vamos a obtener por auto. Por venta de auto, por ganancia por venta de auto. Y ahí concluye el ejercicio. ¿Quedó claro cómo hemos sacado la media de una agrupación de datos? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, licenciado, está claro. Licenciado, buen día. Sí. Disculpe una pregunta. El punto medio del número 400, ¿de cómo lo has sacado 400? Sumas dos, de este punto estás hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sumas 200 más 600. Ya.
800, con la mente, eso es sencillo. 200 más 600, Sí. 800. Dividí entre Sí. 2, 400. Ah, ya lo divide entonces, ¿no ve? Entre 2, exacto. Sumas y divides Ah, entre ya. ese es el punto. Ya. Está bien, gracias, licenciado. De nada. Muy bien que pregunten porque mañana van a tener actividad y solos van a hacer. Bien, seguiremos con el siguiente problema. Desviación estándar. Entonces, para calcular la desviación estándar de datos agrupados en una distribución de frecuencias, necesitamos ajustar ligeramente la fórmula que ya habíamos llevado antes. ¿Está bien? Solo hay que ajustarlo un poquito. La idea es ponderar cada una de las diferencias cuadradas por el número de frecuencias en cada clase. Entonces, ¿de qué trata esto? La fórmula va a ser, ese es el símbolo de la desviación estándar de la muestra. Aquí va a ser la sumatoria de las frecuencias multiplicado por la resta del punto medio de la clase menos la designa de la media muestral. ¿Está bien? Todo es elevado al cuadrado, dividido entre el número de observaciones de la muestra menos 1. Esa es la fórmula. No se preocupen que vamos a aprender aquí a usarla. Vamos a hacerlo en un momento. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a hacer un ejemplo para calcular todo ello. Bien, dice, consulte la distribución de frecuencias, es la misma tablita que habíamos visto hace rato. Está bien, es la misma tablita. Entonces, teniendo en cuenta la misma tablita, vamos a empezar a resolver este ejercicio. Vámonos de nuevo acá. La media nos va a servir ahora para resolver este nuevo ejercicio, porque nos ayuda en la fórmula, ¿verdad? Vamos a ver qué nos va a ayudar. Vamos a introducir. Este es el ejemplo número 2. Bien. Teniendo en cuenta todo ello, me va a servir de mucho, ¿saben qué? Esta tablita que ya hemos realizado. Como ya la hemos realizado, lo voy a volver a copiar. ¿De acuerdo? Esta tablita me va a servir. Lo voy a volver a copiar para que lo tengamos aquí adelante. En un momento lo voy a ajustar. Bien. Vamos a introducirlo aquí. Mire, aquí está la tablita. Es la misma tablita. Nos va a servir de mucho. Bien. Entonces, nosotros ya tenemos la tablita para la media. Ahora, para hacer la desviación estándar, aquí a la derecha vamos a seguir haciendo cálculos. ¿Está bien? Vamos a seguir haciendo cálculos. ¿Qué cálculos vamos a seguir haciendo? Se van a dar cuenta de acá. Bien. El siguiente paso sería calcular la fórmula. Aquí lo voy a anotar primero. La fórmula de la desviación estándar para que nos demos cuenta qué es lo que nos está fallando. La fórmula dice lo siguiente, la desviación estándar se calcula con la fórmula de la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos la media elevado al cuadrado dividido entre n menos 1. Entonces, teniendo en cuenta esa fórmula, lo que hay que hacer ahora es restar esta parte, m menos la media. ¿Está bien? Entonces, ese es el siguiente paso que vamos a realizar acá. Vamos a hacer en una siguiente columna, vamos a restar lo que significa de cada uno de los datos m menos la media. ¿Está bien? Entonces empezaremos para el primero. Para el primero, si queremos tener m menos la media, m en este caso, ¿cuánto vale? Aquí vale, si se dan cuenta, aquí vale 400, ¿verdad? 400 menos la media. ¿Cuánto era la media? Hemos sacado del anterior ejercicio. La media es 1851.11. Entonces hay que restar 400 menos 1851.11. ¿Cuánto sale? Vamos a trabajar sin decimales. ¿Está bien? Solamente pongamos 1851. No va a afectar en mucho. 400 menos 1851. ¿Cuánto sale? Por favor, ayúdenme con la calculadora. Menos Menos 1451. 1451. Exacto, menos 1451. Siguiente, lo mismo, estamos. La media en este caso es, aquí está, 800.
800 menos la media del anterior, que era 1851. 800 menos 1851. Menos 1051. Muy bien, menos 1051. Siguiente. 1200 menos 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 651. 851. ¿Cuánto? 651. Sí. Perfecto. Siguiente, vamos. 1600 menos 1851. Menos 251. 51. Siguiente. 2000 menos 1851. 149. 149. 149. 149. Ya. Siguiente, 2400. 549. 549. Muy bien. Siguiente, 900. 2800. 149. Y por último, 900, ¿no? Sí, 900. 949. Por Y el último, último, 1349. 1349. muy bien. Y ahí está. Son todas las medias, el punto medio menos la media. Siguiente paso. Aquí dice que deben estar elevados al cuadrado. Entonces, eso es lo que debo realizar. Elevarlo al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta ello, voy a poner acá, debo obtener m menos la media, pero elevado al cuadrado. Entonces, menos 1451 lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto es? Vamos, menos 1451 solo es elevar al Eh, cuadrado. ¿Cuánto sale? Licenciado, es Ya, 2.105.401. está bien. Positivo, imposible que sea negativo. Un número al cuadrado siempre es positivo. Siguiente, menos 1051 al cuadrado. 1.104.601. 1.104.601. Siguiente, menos 651 al cuadrado. 223.801. Perfecto. Siguiente, menos 251 al cuadrado. 63.001. 63.001. Perfecto. 149 al cuadrado. 22.201. Muy bien. 549 al cuadrado. 301.401. 301.401. Perfecto. 949 al cuadrado. 9.601. 900.601. Y por último, 1349 al cuadrado. 1.819.801. Muy bien. Bien. Ya tengo todas las medias menos, todos los puntos medios, menos la media elevada al cuadrado. Siguiente paso, según la fórmula, es multiplicar por la frecuencia, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicar la siguiente columna, va a ser lo siguiente. La siguiente columna será frecuencia por este dato del punto medio menos la media al cuadrado. Van a ser datos grandes. Entonces, ¿qué hay que multiplicar? Primero, lo voy a hacer un poquito más pequeño, intentando hacer 2.105.401, que está acá, por su frecuencia, y su frecuencia aquí está es 8. ¿Cuánto sale? 2.105.401 por 8, que es su frecuencia. 16.843.208. Muy bien, siguiente. 1.104.601 por su frecuencia, que es 11. 12.150.611. Muy bien. Siguiente. 423.801 por su frecuencia, que es 23. 9.747.423. Muy bien. Siguiente. 63.001 por su frecuencia, que es 38.
2.194.038. Muy bien. Siguiente, 22.201 por su frecuencia, que es 45. 999.045. Muy bien. Siguiente, 301.401 por su frecuencia, que es 32. 9.644.832. Muy bien. Y por último, 900.601 por su frecuencia, que es 19. 7.970.419. 17 millones. ¿Está bien como estoy escribiendo? ¿Cuánto es? 17 millones, Sí, está bien, está bien. 111.000, ¿qué más? 419. Muy bien. Por último, 1.819.801 por su frecuencia, que es 4. 7.209.204. Muy bien. Bien. Teniendo en cuenta ello, ahora, como decía sumatoria, tengo que sumar todos estos, ¿verdad? Hay que sumar todo esto. Entonces, tendría que sumar todos estos. Esa es la sumatoria de m menos x al frecuencia por m menos x al cuadrado. Ayúdenme, sumen todos ellos y me dictan, por favor. ¿Ya? 76.169.780. ¿Cuál es tu nombre? Cristian Aranda. Cristian, para mañana te voy a anotar unos puntos extra en el trabajo, ya si es que no logres completar todo. Me haces de acuerdo Bueno, por sí. inbox, por si acaso. Por inbox al final, ¿ya? Ya me quedo. Bien, ya tengo esa Gracias. sumatoria. Entonces, solo es reemplazar en la fórmula, miren. La fórmula dice, la desviación estándar será la raíz cuadrada. La sumatoria de la frecuencia por el punto medio menos el dato elevado al cuadrado. Es eso lo que he sacado acá. Esta es la respuesta. 76.169.000. Voy a anotar aquí. 76.169.780. Dividido entre n, que es el número de frecuencias. Habíamos dicho que es 180, ¿verdad? Menos 1. Todo eso a la calculadora y ya está. Desviación estándar ya tenemos. 423.164.44. No creo. Con raíz más no has debido poner. La raíz cuadrada. 652. 652. Punto 33. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Dayana Soraya. Ya. Dayan, igual me haces recuerdo al último. ¿Está bien? Está bien, sí. Ya. Ahí está. Esa sería la desviación estándar. De esa manera se calcula. Bien. Estoy atento a sus preguntas. Pregunten. El día de mañana vamos a tener una actividad en grupos y van a tener que resolver ejercicios de lo mismo. Lo que he hecho hoy día de media y desviación estándar. Nada diferente. Lo mismo que hoy hice. Así que les escucho. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿O han entendido a la cabalidad? Se entiende todo, Lizy, de mi parte.